hay algo trascendental en nuestras vidas y es cuando vivimos cerca del Señor Jesús. Deciros que lo que más me gustó al estar en la iglesia y ver la primera vez es ver el nombre de la iglesia, está bien, pero antes tenía un Jesús muy grande. Es decir, el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y es el que hace que nuestra vida sea diferente, completamente diferente. Y si tengo que decir algo, el pastor hablaba después de tantos años de ministerio, es que lo que realmente transformó nuestra vida y la vida de nuestra familia, aún con tantos años en el ministerio y desde muy joven, es vivir cada día con el Señor Jesús. Es leer los evangelios como si fuera la primera vez que los lees, cada vez que estás delante del Señor Jesús y lees algo de los evangelios. Porque a veces podemos caer en un problema y es pensar que ya lo conocemos todo. Hemos escuchado tantas veces, hemos leído tantas veces los evangelios, hemos visto tantas películas, tantas series sobre el Señor, que pensamos que ya conocemos todo lo que Él está haciendo. Y lo que realmente llega a transformar nuestra vida es cuando vivimos cada día con el Señor como si fuera el primer día, como si fuera la primera vez. De ahí salió el libro, siempre digo que es nuestro libro porque todos los libros son de la familia, Compasión, leer la vida de Jesús como si fuera la primera vez. Y esta semana, no me preguntéis por qué, decídselo al Señor, porque creo que es algo de Él, pero siempre en el temor del Señor y que el Espíritu nos guíe. El Señor me llevó a un momento clave en la vida de Jesús, pero un momento clave en la vida de dos personas también. Si abrís vuestras Biblias en el Evangelio según Lucas y el capítulo 23, Evangelio según Lucas y capítulo 23, y solamente unos versículos para leer algo que seguro que conocéis de memoria, que quizás lo podríais recitar casi sin que lo leyéramos. Una escena muy conocida. Pero le pido al Espíritu de Dios que hagamos el esfuerzo de escucharlo hoy por primera vez, que Él nos hable a cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo esta semana. En el versículo 33 dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, después de la Vía Dolorosa, el Señor Jesús subiendo la calle hasta llegar al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, su escogido. Y los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, le injuriaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías, el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiendo, le dijo: ni siquiera tienes temor tú de Dios, a pesar de que estás en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente estamos padeciendo porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una historia muy conocida, muy sencilla. ¿Qué quiere decirnos el Señor a cada uno de nosotros? Y sobre todo, ¿por qué sucedió eso en tan poco tiempo? Dos personas que subieron la vía dolorosa con el Señor Jesús, que iban a la cruz. Uno le rechazó
El otro le pidió sencillamente que le recordara como rey. ¿Por qué sucedió todo eso? Si lees los versículos anteriores te darás cuenta, a mí me encanta leer la palabra de Dios y fijarme en todos los detalles, porque la Biblia misma nos enseña que el Espíritu de Dios coloca todas y cada una de las palabras para que podamos introducirnos en las historias. Es decir, no leemos la Biblia para saber más, aunque nos da sabiduría, tampoco para que nos ayude en nuestra vida y nos guíe, aunque el Espíritu de Dios nos guíe, ni tampoco para que nos emocione, aunque la palabra de Dios nos emociona. La leemos para conocer más a Dios, vivir como Él quiere y que su palabra transforme nuestra vida. Ese es el objetivo. Entonces tenemos que introducirnos dentro de las historias. Y fíjate, en ese momento, el Señor Jesús va subiendo, incluso tiene que venir Simón de Cirene para ayudarle con su cruz, porque él ya no podía, después de todo lo que había sufrido, después de los latigazos, de los insultos, de una noche entera sin dormir, la noche anterior tampoco, en la presencia del Padre, entregando su corazón, llorando por cada uno de nosotros, sudando gotas de sangre. Dice que su corazón estaba tan roto que creía que iba a morir. Y ellos vienen con él y le ven. Imagínate, ven una dignidad en ese hombre que no lo pueden explicar. Y ven cuando unas mujeres sencillamente se ponen a su lado y están llorando porque saben que es el Mesías, saben que es el Salvador. Y él ni siquiera se preocupa por sí mismo. El Salvador les dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por lo que pueda venir. Es decir, está más preocupado por las personas que por su propio sufrimiento. Y cuando le llevan a la cruz, ¿sabes lo primero que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque sabe que incluso para aquellas personas que le han despreciado, que le han escupido, que le han azotado, que se han burlado de él, los soldados están jugando, incluso con los dados, echando suertes para ver quién se queda con su ropa. Es decir, él está sufriendo lo que jamás nadie ha podido imaginar y todos a su alrededor se burlan, juegan. Los principales de los religiosos están diciendo cosas crueles, incluso, pues que venga Dios y le salve. Y ellos ven que Él solo se preocupa por perdonar a todos, por ayudar a todos, por consolar a todos. Ese es nuestro Salvador. Y entonces uno de ellos vuelve a burlarse y sigue burlándose de Él. A mí siempre me impresiona que viendo el sufrimiento y viendo a alguien que es absolutamente digno como el Señor, alguien a quien jamás le señaló un solo pecado porque era perfecto, a pesar de su debilidad humana, siguieran burlándose de él. ¿No te impresiona eso? Pero sabes, a lo largo de los años he visto mucha gente que incluso han recibido milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Y sin embargo, su respuesta al Señor ha sido despreciarlo. Quizás oraron, pidieron algo al Señor, Dios se lo concedió y después ya está. A veces nuestra crueldad no tiene límites, ¿verdad? Pero no vamos a fijarnos en ese malo ejemplo, en ese mal ejemplo. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí o nos están viendo tome ese ejemplo, sino que nos demos cuenta de quién es el Señor Jesús. Y eso fue lo que hizo la otra persona que estaba a su lado. Siempre me llama la atención que la gente habla del buen ladrón. No sé si es que queremos como que suene bien que alguien conozca al Señor, pero no era un buen ladrón, era un malhechor, la Biblia nos dice, y la palabra tiene la misma raíz incluso que asesino. Es decir, era una persona que la estaban crucificando, era maldito porque según la ley de Israel era maldito el que era colgado en una cruz, así que no tenía nada de bueno. Y él ve cómo el Señor trata a aquellas mujeres. Y él ve cómo el Señor responde con una dignidad increíble, impresionante, cuando todos se burlan de él. Y él ve como cuando su compañero, que quizás era alguien que había hecho las mismas fechorías o maldades con él, le está diciendo cosas malas, no responde.
El Señor sigue todavía queriendo ganar la vida hasta de aquel que se burla. Si nunca la habías visto así, déjame decirte de todo corazón que aunque hayas venido aquí o alguien te haya traído o estés escuchando hablar del Señor y te estás burlando, no importa, el amor del Señor sigue buscándote. Porque Él es así. Es su carácter, es la esencia de su carácter. Ese es nuestro Dios. Y este hombre ve todo eso y ve cómo, por si fuera poco, le piden perdón al Padre por todo lo que están haciendo. Y entonces simplemente le pide un recuerdo. Acuérdate de mí. Porque yo sé que un día vas a volver como rey. Yo sé que eres alguien absolutamente digno. No eres una persona normal. Lo que han puesto encima de tu cabeza, este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo lo creo. Yo sé que eres el Rey. Y sé que tienes poder. No solamente para restaurar la vida de todos, sino para vencer la muerte. Y entonces le dijo, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Un solo recuerdo. Muchas de nuestras oraciones deberían ser así, ¿verdad? Decirle, Señor, solamente con que me abraces yo ya tengo todo. Con que te acuerdes de mí yo ya tengo todo. Y eso lo entendió este hombre, a pesar de su indignidad, a pesar de todo lo que había hecho. Y siempre me impresiona que a veces nosotros pensamos que estamos lejos de Dios, ¿verdad? A veces cuando hablo en algunas iglesias, y depende de la zona que sea, viene alguien al final para orar y me dicen, yo no sé si el Señor va a poder restaurar mi vida, tú no sabes lo que yo he hecho. Déjame contarte. Yo le digo, no me cuentes nada. El Señor sí lo sabe y te ha traído aquí precisamente para restaurarte. Porque no hay nadie que haya ido tan lejos del Señor como para que Él no pueda restaurarlo. A veces sí, podemos creer que estamos tan cerca del Señor y entonces sí, no puede hacer nada con nosotros porque estamos llenos de orgullo, ¿me entendéis? Pero no hay nadie tan lejos del Señor que Él no pueda restaurarlo. Y eso fue lo que hizo con este hombre. Un simple recuerdo y recibió absolutamente todo de la gracia de Dios. Fíjate la respuesta del Señor. Hoy estarás conmigo. ¿Sabes dónde? En el paraíso. ¿Por qué le dice eso? ¿Nunca lo habías pensado? Leyendo la palabra de Dios y viendo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Resulta que solamente hasta esta semana, fíjate, nunca me había dado cuenta de eso. El Señor siempre está trabajando en nuestra vida y nunca dejes que Él deje de trabajar y de enseñarte, porque es impresionante. Y el Espíritu de Dios va siempre mucho más allá de lo que imaginamos. Resulta que la palabra que el Señor utilizó es la misma que se utilizaba para el Edén, para el paraíso original. Lo que el Señor le está diciendo a alguien malvado, cruel, que quizás habría robado, asesinado y quién sabe qué cosas había hecho. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué estoy yo aquí? ¿Sabes por qué estoy en la cruz? Porque voy a restaurarte al Edén, al paraíso original, a lo que mi padre había pensado al principio. Voy a restaurar. Lo que estoy haciendo es salvar a la humanidad del pecado. Es que todos volvamos a poder estar cara a cara con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Por eso le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Así que ¿sabes qué? Tú me pides un recuerdo nada más. Tienes entrada para el paraíso. Dios va a cambiar tu vida. Y lo hizo. Y ¿sabes qué? Yo me imagino, antes hablaba un poco en cuanto a la imaginación espiritual. Sé que me ayudaréis con esto y me perdonaréis también. Porque muchas veces necesitamos comprender las lecciones de la palabra de Dios introduciéndonos en la historia. Así que cuando el Señor Jesús resucitó,
Y llegó a la presencia del Padre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién llevaba consigo? Al ladrón en la cruz. Solamente pensar en eso me rompió el corazón, me hizo llorar. ¿Sabes por qué? Porque nadie esperaría que esa persona, ese hombre malvado, entrara en la presencia de Dios. ¿Tú lo esperarías? Y como muchas veces me ha pasado a mí y a mi familia por diferentes circunstancias, no somos nada especial, no tomes esta historia de ninguna manera, no somos nada especial, pero por alguna razón el Señor quiso que conociéramos a gente muy conocida, responsables de alcaldes, presidentes, no sé. Y cada vez que vas con alguien conocido y está toda la gente de seguridad o no se puede entrar, la respuesta que da la persona famosa, la persona que tiene todo el poder, el presidente, es no, él viene conmigo. Ya está. Ya está. No necesita decir nada más, ni entregar tu carné, ni nada de nada. Él viene conmigo. Y sabes, hemos notado muchas veces, porque somos así, las personas somos así, y da igual la cultura que tengas, que si alguien te veía de una manera antes, quizás pensaba que no tenías mucho valor, quizás pensaban, bueno, ¿qué será? ¿Qué hace aquí? En el momento en que te dicen, no, él viene conmigo, todo el mundo dice, uy, ¿quién puede ser? Déjame decirte que el Rey de Reyes y el Señor de Señores camina por las calles de esta ciudad, por las calles de este mundo, en el lugar donde tú estás y dice, no, él viene conmigo, ella viene conmigo. Y nuestro valor no depende de lo que nosotros somos, sino porque Él nos toma de la mano. Y incluso en la carta a los Hebreos, para que nadie tenga ninguna duda, dice, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Así que dice, Él viene conmigo, es mi hermano, es mi hermana. Eso dice mi Salvador. ¿Me importa lo que la gente dice de mí? No, en absoluto. Si es algo que estoy haciendo mal, sí, tengo que escucharlo, ¿me entendéis? Pero si no, yo no tengo ningún valor, tú no tienes ningún valor por lo que las personas pueden decirte. El valor que tienes es sencillamente de la mano de tu Salvador, entrando en todos los lugares, en todas las situaciones, y no importa si eres el presidente de esta nación o de tu nación, o si eres la persona que está recogiendo todas las cosas y limpiando lo que estamos dejando aquí, el Señor nos lleva de la mano y dice, viene conmigo. Es mi hermano, es mi hermana. Así que me imagino a este hombre entrando en la presencia de Dios, porque el Señor se lo prometió. Hoy estarás conmigo. Y los ángeles mirándole, y el Señor diciendo, viene conmigo. ¿Y has pensado alguna vez también en el detalle de los ángeles? Mirando lo que está pasando. Porque uno imaginaría que al llegar a la presencia del Señor, quizás le podrían preguntar, es el Salvador, es el Mesías, todas estas cosas. La propia palabra de Dios nos dice, y no solamente Pablo, sino también Pedro, que los ángeles anhelan verlas porque están viendo cosas absolutamente impresionantes. Cuando ellos ven tu vida y ven cómo confías en el Señor y cómo el Señor te cuida y cómo descansas en el Señor, los ángeles se quedan admirados. Y entonces me imagino a ellos preguntándole, Señor, fuiste a la cruz, jamás pensamos que esto pudiera ocurrir. Yo no sé en qué crees tú. No sé si sigues alguna religión, alguna creencia. Yo nunca hablo mal de ninguna creencia, de ninguna religión. Cada uno puede creer lo que quiera. Pero sí le digo siempre a las personas que solo hay alguien que fue capaz de ir a una cruz, de morir por mí, y es mi Salvador. En todas las demás religiones, en todas las demás creencias, yo tengo que hacer muchas cosas y aún haciendo todo lo que me dicen, ni tengo la seguridad de que Dios pueda ni siquiera escucharme. El Dios que ellos dicen. Y entendedme que no estoy diciendo nada malo de nadie. Pero yo he confiado mi vida, y supongo que la mayoría de los que estamos aquí, a un Salvador que entregó su vida por nosotros, que nos acompaña siempre.
Así que me imagino a los ángeles llegando y diciendo, Señor, ¿quién fue el primer fruto de tu cruz? ¿El sumo sacerdote? ¿Alguno de los responsables? ¿A alguien de las multitudes a los que alimentaste? ¿Alguno de los que sanaste? ¿Quién viene contigo ahora? Un malhechor. A alguien que estaba crucificado conmigo. Esa fue la primera persona transformada por el Señor Jesús. ¿Lo habías pensado? Pero Señor, esperábamos que... ¿Cuántas veces hablamos con el Señor y nuestra conversación es esperábamos que? Dios es el Dios de lo inesperado. ¿Has desistido de ti mismo muchas veces? Le has dicho al Señor, Señor, yo ya no tengo remedio. Alguna vez Dios se lo he dicho. Y es entonces cuando Dios dice, no, yo tengo remedio para todos. Mi Salvador es el Señor Jesús. Y Él no se avergüenza de ti, no se avergüenza de mí. Y me imagino que lo que tenían que aprender, y no solamente los ángeles, si es que se puede hablar de esa manera, lo que teníamos que aprender nosotros es que nadie está tan lejos del Señor que el Señor no pueda transformar su vida. Así que si estás dudando, si estás pensando que la gracia de Dios es impresionante, pero tú has ido demasiado lejos, si estás creyendo que sí, que el amor de Dios nadie puede explicarlo, pero tu vida quizás no tiene valor o la gente está diciendo demasiadas cosas, a veces entre lo que las personas dicen, el estar lejos de nuestra casa, el sentirnos mal, las dificultades de la vida, todo hace una tormenta perfecta como para que el enemigo nos haga sentir de una determinada manera. Y el Salvador dice, no, no, viene conmigo, yo estoy contigo y yo puedo restaurar cualquier vida. Y ese es nuestro Salvador. Pero déjame antes de terminar decirte otro detalle más. Y sé que volvemos a entrar en esa imaginación, pero en los últimos meses sobre todo, he estado hablando sobre todo con muchos padres, muchas madres, y de alguna manera pienso que el Espíritu de Dios quiere que escuches esto, no por mí, sino porque Él quiere hacer algo en tu vida. Muchos padres, muchas madres que han educado a sus hijos en el Señor, le han hablado del Señor, han orado con ellos, pero por alguna razón que muchas de las dificultades y las situaciones que atravesamos en la vida, estos hijos ya no quieren saber nada del Señor. Cuando estaba leyendo esta historia, pensé en los padres de este hombre. Vuelvo a repetir, todo el mundo le llama el buen ladrón, de este malhechor. Imagínate para una persona del pueblo de Israel, para una persona judía, para una persona que amaba a Dios, haber educado a su hijo en la ley de Dios y de repente ver que sufre la mayor maldición que nadie puede sufrir, que es ser crucificado, con lo cual absolutamente toda su familia va a dejar de hablarle a estos padres, los va a señalar, los va a culpar. Yo soy padre y supongo que muchos de los que estáis aquí también. Siempre con mis amigos jóvenes les pido perdón porque les digo que hay cosas que solo puedes comprender cuando eres padre, que tengan un poco de paciencia. Yo estoy seguro que los padres de este hombre, o si el padre ha fallecido, la madre seguro, quizás a cierta distancia, porque la cruz era una maldición, seguían mirando a su hijo. Y seguían diciéndole al Señor, Señor, no lo entiendo, no sé qué ha pasado con él. Y muchas veces he visto lágrimas de hombres y mujeres que han llorado por sus hijos al verlos lejos del Señor. Es difícil de comprender para alguien que no conoce al Señor si estás escuchando esto, pero sé que para algunos de los que estáis aquí lo comprendéis perfectamente y quizás habéis derramado lágrimas por vuestros hijos. No dejéis de orar.
No dejéis de ponerlos en las manos del Señor. No dejéis de bendecirlos. No dejéis de abrazarlos. Porque nosotros nunca sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. ¿Lo habías pensado alguna vez? Y ahora sí, no es imaginación. Pero quizás ellos, cuando vieron a su hijo morir en la cruz, los siguientes años de su vida, estuvieron llenos de tristeza, soledad, abandono, desprecio de los demás. Nuestro hijo crucificado, murió crucificado, condenado, maldito, señalado por todos. ¿Y te imaginas si ellos eran creyentes en el momento de llegar a la presencia de Dios? ¿Sabes quién iba a recibirlos? Pues precisamente el Hijo crucificado. Aquel que le dijo solo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas como Rey, porque mi vida no tiene ningún sentido. Y Él le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate la fiesta que habría en el cielo cuando los padres vieron a ese hijo que pensaban que ya no había remedio y está con el Señor. Sigue orando por tus hijos, sigue bendiciéndolos, sigue abrazándolos, sigue poniéndolos en la presencia de Dios siempre, porque tú nunca sabes cuándo Dios va a tocar el corazón de la vida de una persona. Incluso, aunque el Señor a veces te lleve antes y tus hijos sigan aquí, Dios va a tocar sus vidas. Es nuestro Salvador. Y Él es así. Y Él es la clave de toda la historia. Y aquí me gustaría terminar por una razón muy sencilla. Porque necesitamos volvernos a nuestro Salvador. Incluso los que ya le amamos, si no estamos apasionados con Él, a quien más daño nos hace es a nosotros mismos. Porque su amor, su gracia es impresionante. ¿Quién es capaz de expresar esa gracia incluso en el momento en que está entregando su vida por la humanidad? ¿Lo habías pensado? Solo Él, solo nuestro Salvador. ¿Quién es capaz, después de haber sido despreciado, de preocuparse por las mujeres que están llorando? ¿Quién es capaz de ofrecer perdón cuando todos se burlan y juegan a su costa? ¿Quién es capaz de preocuparse por el hombre que le desprecia y no le dice nada? Nosotros le habríamos respondido, porque está esperando que algo suceda en su vida. ¿Quién es capaz de decirle a un malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas en nuestra vida que son un poco las que gobiernan nuestra vida. Y necesitamos tener esa oración que tuvo ese hombre, tan sencilla: acuérdate de mí cuando vengas como Rey, porque tú eres mi Rey. Y a veces nosotros pensamos que las cosas que tenemos, o nuestro trabajo, o incluso el ministerio, o los lugares donde vamos, o las cualidades que tenemos son importantes, y lo importante es el Señor. Él es el Rey. Y cuanto más cerca estamos de Él, y cuanto más le amamos, claro que nos gustan todas las bendiciones, pero nos da igual todas las bendiciones, porque a quien le amamos es a Él. Y no hay nadie más atractivo que nuestro Salvador. Hace años leí una historia cuando el emperador Ciro prácticamente había llegado a todo el mundo conocido. Incluso en la Biblia se nos menciona que Dios llegó a usarle para sacar a su pueblo de la cautividad de Babilonia y traerlos de nuevo, ¿os acordáis? Pues cuenta una historia de que en una pequeña fortaleza con muy poca gente fue el momento más difícil para Ciro y su ejército de conquistar esa fortaleza. Tenían muy pocos hombres, pero eran hombres valientes, fuertes. Les llevó varios meses de asedio y poder introducirse en ese país solamente por esa pequeña fortaleza. Y cuando por fin llegaron a atravesarla y quedaron solo 6, 7 soldados, después ya los habían matado a todos, Ciro estaba impresionado por el valor de esos soldados, así que sencillamente los tomó con sus familias y les dijo: nunca había visto
valor y honor como vosotros. Así que he decidido regalaros la vida. Podéis hacer lo que queráis, iros. Solamente quedan aquí las mujeres porque son el botín de guerra. Era lo que se hacía en aquella época, las crueldades y las maldades del ser humano. ¿Me comprendéis, verdad? Y todos se fueron, menos uno de ellos. Se quedó allí. Y le dijo, ¿y tú por qué no te vas? Y él le dijo, emperador, yo estoy dispuesto a dar mi vida, ser un esclavo, o si quiere quitarme la vida, lo que sea, pero deje libre a mi esposa, déjela libre a ella. Y Ciro sintió compasión, dice la historia, de tal manera le impresionó esa historia que dijo, no, vosotros dos os vais. Nunca había visto nada igual. Iros los dos, fundar una familia, eres un soldado valiente. Esa noche cuenta la historia que en unas brasas estaba el matrimonio hablando, contando lo que habían sido esos meses, y os imagináis. Y en un momento él le dijo a ella, me impresionó Ciro, un hombre alto, fuerte, guerrero, nos costó muchísimo y aún así nos venció. Me pareció un hombre absolutamente radiante y atractivo. Y de repente ella le miró, no dijo nada, y él le dijo, ¿no te habías dado cuenta? Y ella le dijo, no. Yo solo miraba a quien era capaz de dar su vida por mí. Tú eres la persona más atractiva del mundo, le dijo a su marido. Tenía razón. Quien está dispuesto a dar su vida por nosotros tiene nuestro corazón. Y estamos hablando, es una historia muy sencilla y que nada refleja lo que el Señor Jesús hizo, porque Él no solamente estuvo dispuesto, lo hizo por ti y por mí. Y a veces pienso que si el Señor hubiera tenido que hacer más, lo habría hecho, porque dice que los amó hasta el límite. Es decir, nunca nadie pudo haber hecho más por ti y por mí que hizo el Señor Jesús. Y derramó absolutamente hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Pero no porque fuera una obligación, sino porque lo quería, porque su amor es tan entrañable conmigo y contigo que no podemos explicarlo. Conforme van pasando los años, yo cada vez comprendo menos el amor de Dios porque me doy cuenta de quién soy. Y cada vez le admiro más y es más atractivo para mí mi Salvador porque me doy cuenta quién es Él. Es el momento de tomar una decisión para entregar nuestra vida a Él, para vivir de una manera diferente, para comprender que Él siempre va con nosotros, para levantarnos cada mañana y no preocuparnos tanto de todas las cosas que nos suceden, porque tenemos a alguien que dice, Él va conmigo, yo respondo por Él, Él responde por mí. Y es curioso porque he caído centenares de veces, ni me acuerdo ya, y supongo que tú también, pero la Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro abogado. Y es un abogado que no pierde ningún juicio. Es un abogado que nos defiende. El acusador es el enemigo. Él va conmigo. Y su gracia lo llena todo. ¿Verdad que podemos vivir de una manera diferente? ¿Verdad que necesitamos, si no has tomado esa decisión, de poner tu vida en las manos del Señor? Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Solo pidió un recuerdo y lo tuvo todo. Imagínate cómo es la gracia de Dios. Y Él va a restaurar tu vida. Nos ponemos en pie para orar. Y os pido de todo corazón que si alguien quiere tomar la decisión de, tan sencilla como hizo aquel hombre, de seguir al Señor a partir de hoy, decir, Señor, acuérdate de mí, pero no ya cuando vuelvas como rey, hoy mismo, el tiempo que me quede aquí, yo quiero dedicarlo a ti.
En aquel momento, aquel hombre sabía que su vida se acababa, por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas como rey. No sabemos cuánto va a durar nuestra vida, pero tú puedes consagrar tu vida al Señor ahora mismo. Así que si hay alguien que sabe que el Señor Jesús murió por él, murió por ti, entregó su vida por ti, ven al frente, baja, toma la decisión de decir, Señor, mi vida es tuya. Y yo quiero que seas tú el que transformes mi vida. No importa lo lejos que estés o lo que creas que has hecho. Estoy seguro que no habrá sido tan terrible como lo que este hombre hizo. Y el Señor inmediatamente le dijo, hoy, desde este momento. Por eso la Biblia dice que cuando tomamos esa decisión hay fiesta en el cielo. Así que baja para orar. Y si hay alguna persona que necesita orar por alguien de su familia, padres que quieren volver a poner a sus hijos en la presencia del Señor, necesitas orar para que el Señor transforme tu vida cada día, para recordar que Él siempre está contigo, que dice, yo voy contigo, no te voy a abandonar nunca. El Señor no le echó un sermón a los discípulos cuando ascendió a los cielos. Mateo capítulo 28, ¿sabes lo que les dijo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta que el mundo se acabe. Necesitamos sermones, sí, a veces sí. Pero sabiendo que el Señor Jesús está con nosotros todos los días, todo es diferente. Vamos con Él, ¿recuerdas? No dejes de venir a orar, de comprometer tu vida con el Señor. Estamos esperándote para orar juntos. Olá, que bom que você chegou até aqui, que Deus continue te abençoando através desse canal, que você possa curtir, compartilhar, enviar esse vídeo para mais pessoas, para que outros também sejam alcançados por essa palavra. Nós te esperamos aqui na Lagoinha Madrid. Deus te abençoe.